reducido un poco y ahora ponemos aquí el rabo. Y este aceite además lo seguiremos usando, ¿verdad? Sí, en este aceite ahora pochamos las verduras, ponemos la cebolla. Cebollita, que además lo ha dejado ya todo cortadico aquí la mar de bien Julián para ahorrarnos un poquito de tiempo ahí Pero bueno, en casa como cocinamos más tranquilo se puede uno explayar en el corte de las verduras tranquilamente. Oye, buena cacerolada, ¿eh? De verduras tenemos ahí. Sí. Y los ajitos. Sí. Y esto tal cual se nos poche, ¿no? Veamos nosotros al ojo. Sí, se va pochando lentamente para que suelte todos sus jugos. Echamos un poquito de sal también. Mientras él va echando, yo quería contar que este plato que estamos haciendo esta tarde de rabo de ternera, relleno de jamón y relleno de foie, es en formato reducido, digamos en formato tapa. Lo han presentado el Parador de Teruel para ese concurso de tapas de la Feria del Jamón, que están hasta este fin de semana. O sea que aún tenemos jamón en Teruel para rato, para todavía los que no hayan podido degustarlo. Y bueno, la verdad es que hay mucha competitividad en este concurso, hay muchas tapas, muchos restaurantes preparan esa tapa del jamón. Y este rabo de ternera en versión tapa minúscula, por decirlo así, más pequeña, no tan la ración tan considerable como estamos haciendo esta tarde, es el que presentan en el Parador, que la verdad es que está teniendo mucha aceptación, ¿verdad, Julián? Pues a la gente le está gustando bastante, sí. Y mis compañeros dicen que hay incluso clientes que vuelven a repetir otro día. Pues mira, si vuelven a repetir será por algo, ¿no? Pues sí. A ver, ¿qué echamos? Ahora le añadimos el caldo de carne. Abundante, ¿no? Sí, porque como es una cocción muy prolongada. Cocción lenta, que tiene que estar ahí su ratito. Entonces requiere bastante caldo, ¿vale? Perfecto. Ahora una vez que ya esto empiece a hervir, se lo añadiremos aquí al rabo. O sea, que vamos cocinando con dos fuegos tranquilamente, mientras en uno tenemos uno. Cuando empiece a hervir, echamos todo ahí, a la sartén, de la sartén a la olla, con el rabo, el vino. Sí. Ahora esto ya lo dejamos aquí cocer aproximadamente unas 3 horas. 3 horitas, de eso ya no nos tenemos que preocupar. Exactamente. Bueno, pues pasemos a otra cosa, mariposa. ¿Qué se dice? Vamos a ver lo que tenemos ahora. ¿Ves? Que nos tiene aquí preparado... Bueno, pues aquí, el rabo más o menos, lo tenemos aquí ya cocido. Y lo desmigamos, ¿no? Y lo desmigamos. Fíjate, y se queda así lo que decíamos, esa carne más jugosica. Es solamente quitar los huesos. Y listo, se desmiga muy fácil con esas horas de cocción. Sí. Perfecto. Pues una vez desmigado, ahora viene ya lo más complicado, ¿no? Digamos, lo de hacer. Bueno, más que complicado. Complicado, no. Para Julián no hay nada complicado. Esto es fácil, ¿no? Vamos aquí a la otra mesa y tenemos el film transparente, porque ahora lo que vamos a hacer, Lo que vamos a hacer va a ser rellenar. Ayuda un poquito así. Rellenar el rabo con el foie. Con el foie. Mira, le ponemos ahí una ración, porque lo que va a salir de aquí es como una morcilla, ¿no? Sí. Vamos a hacer una morcilla de Teruel. Que queremos hacerla más grande, pues tenemos más cantidad de carne. Queremos hacerlo más pequeño, pues ponemos menos carne, ¿vale? Y aquí vendría ese foie que vamos a cortar un trocito. Ahora cortamos el foie. Así unos trocitos, ¿no? Para que tenga bastante sabor. Y le da mucho sabor el foie también a los platos. Sí, sí. Entonces lo ponemos así. Lo colocamos en el medio. Sí, madre mía. Ahora cuando lo liemos se va a quedar liado. Por el medio. Qué bien. ¿Ves esa morcilla que te decía que vamos a hacer, Alba? Vamos haciendo ese redondel. Que yo le decía morcilla de Burgos, claro, no, morcilla de Teruel. A estos cocineros con tanta experiencia les sale a la primera, pero quizás no es tan fácil, Bea. Y ahora como a la primera y perfecta le sale. Mira lo que tenemos aquí ya, en un momento. Flin, ya está. Como el rabo tiene mucha gelatina, ahora dejamos enfriar en el frigorífico para que se quede todo compacto, ¿vale? Y una vez lo hemos dejado ahí en el frigorífico, ¿dónde se me va Julián a buscar? ¿Qué tenemos por aquí? La que ya hemos sacado de ese frigorífico. Tenemos ya aquí otro hecho. Perfecto. Y ya con sacarlo de ese film, que casi es lo que más nos cuesta. Porque como ha estado en la nevera, ¿verdad? Que se pega todo. Se pega todo. Te pega todo esa morcilla con ese rabo de ternera que hemos puesto, con el foie que lleva por dentro. Y lo sacaremos a trocitos. Haremos como unos montoncitos, ¿no? Montañitas, puedes llamarlo así, o... No sé, yo es que tampoco sé cómo se llaman estas cosas en cocina. Ahora en papel arbal ponemos el jamón de Teruel. ¿Vale? Le ponemos así el jamoncito, que es ese ingrediente que no puede faltar esta semana en Teruel. El jamón de Teruel. Sí, sí, aquí vamos todo con grandes cantidades. Y lo volvemos a enrollar. Esto iría un poquito al horno, ¿verdad?
Sí, ahora esto lo ponemos al horno a 150 grados, unos 8 minutos. ¿Y listo? Y ya lo tenemos listo. Pues yo creo que ahora tendría... Sigue, que yo mientras voy a llamar a David, a ver si me escucha. David, vente para aquí conmigo, sácanos ese plato que tenemos preparado y así lo vemos terminado, porque además nos lo ha emplatado perfectamente Julián. Pasa que se me ha ido aquí a la cocina, a ver si me voy a tener que ir a buscarlo. David, voy a ver dónde está. Aquí, que ya sale. Atención a este plato. Ese rabo de ternera relleno de foie y de jamón. Me voy a poner aquí con el cocinero, el artífice a mi lado. Que yo creo que... Lo servimos con una crema de patata y con un helado de queso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pues nada, ya ves, esta tarde hoy jamón para la Beatriz toda la tarde. Y yo más a gusto. ¿Que para qué? Desde luego ya puedes estar contenta. Gracias, Beatriz. Te dejamos en ese parador de Teruel con ese premio. Imaginen si acompañamos este rabo de ternera con jamón de Teruel con las jotas del grupo La Simpatía, que continúan actuando en el barrio de Delicias. Hola, Jennifer. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos disfrutando, como tú bien has dicho, del grupo La Simpatía aquí en el barrio de Delicias. Y tengo la suerte ahora de estar acompañada por Antonio, que es el fundador de este grupo y el director. Antonio, qué tarde más agradable que estamos pasando hoy aquí. Me alegro. Entre vecinos, entre amigos, además. Sí, además que ya somos muy conocidos del barrio, es que no nos conocen solo por la Jota. Que nosotros hemos sido los creadores de recuperar todas las cosas estas de teatro aragonés cómico. Que éramos la pareja de La Simpatía. Por eso al crear el grupo, pues para no quitarnos nosotros el nombre, pusimos Asociación Cultural La Simpatía. Aprovechaban el grupo de La Simpatía. Decía yo antes que sobre el escenario teníamos bastante gente, pero en total la gente que ha venido a actuar aquí son unas 22 personas, más o menos, entre rondalla, un cuerpo de canto, un cuerpo de baile, pero sobre todo lo que llama la atención es todos los vecinos de Delicias que están aquí, que nos están brindando su cariño esta tarde. Hoy hay menos gente que el año pasado. Esto emociona, ¿no, Antonio? Sí, hombre, es que a todos que sentimos la Jota nos llena, porque ya esperas esto, es más que te haces salir. Te dejo que subas, porque creo que si no presentas tú, no puedes seguir. Le dejo a Antonio subir, me decía que era muy emocionante, que era un orgullo para ellos. Claro, ¿ves? Y venía el otro compañero a ayudarle un poco a... No, yo en este momento no puedo subir, me animo para que suba, pero claro, yo no sé cantar jotas y toda esta gente pues sería un poco injusto que tuviera que escucharme a mí en vez de escuchar a los cantadores del grupo La Simpatía, que como os digo es un grupo que se fundó en 1992 aquí en el barrio de Delicias, y eso siempre hace muchísima ilusión, cantar en el barrio de uno mismo. Entonces, en este momento, si no me equivoco, acaban de presentar otro de las jotas bailadas que vamos a ver esta tarde. Y mientras tanto yo voy a ir por aquí a seguir preguntándole a la gente si está disfrutando de la tarde, porque vemos eso, muchísima gente muy atenta además a las jotas. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Disfrutando de la jota esta tarde aquí en Delicias? Pues sí. ¿Es usted muy jotero? Algo jotero. Eso está muy bien en Aragón. Pero no canto, ¿eh? No canta usted. Pues como yo, que tampoco he querido subir a cantar. No me parecía que era ni el momento ni el lugar. ¿Y usted, señora? Yo vengo a ver a mi peluquera que está ahí para cantar, que canta Olé. Ah, o sea que su peluquera tiene un hobby que es la jota, en Delicias todo pasión. queda en familia, Jennifer. Claro, que me dice Alba que todo queda en familia en Delicias. Todo queda en familia. Claro, es que como para no quedar en familia, somos una familia muy grande los que vivimos en Delicias, y aquí también me adhiero yo, porque ya te he dicho antes, 120.000 personas las que viven en este barrio, y ya te digo, unas 22 aquí sobre el escenario. Y en este momento está explicando Antonio que los bailadores se han equivocado de ropa, se habían puesto la ropa para bailar otra jota, y que entonces van a adelantar la jota que no tenían prevista, pero que la van a hacer ahora. Pero bueno, no importa, porque nosotros estamos aquí para verla, y verla la vamos a ver igual. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos viendo cómo bailan este cuadro de bailadores. ¿Qué había pasado, Antonio? ¿Nos hemos equivocado de vestuario? No pasa nada, ¿no? No, vale, se cambia el baile y ya está. Y ya está, no pasa nada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues ahora va a ser el sitio de Zaragoza. El sitio de Zaragoza. De acuerdo, pues vamos a deleitarnos, si te parece, y si les parece. Porque está en Andorra y después ya giran. Vale, no desvelamos más, Antonio. Solo lo que tenemos ahora, el sitio de Zaragoza. Dice Antonio que es lo que vamos a ver sobre las tablas de este escenario, de este teatro. Y con eso nos vamos a quedar, porque yo tengo muchas ganas de ver este sitio de Zaragoza. Y
un asedio con valor, tuvieron que soportar. En la historia se grabó Zaragoza, la inmortal. Despedimos por el momento de este grupo de Jota La Simpatía, que está amenizando sin duda a todos los vecinos del barrio de Delicias, aunque volveremos hasta ahí. El mes de septiembre trae consigo, además de muchas fiestas populares, como están viendo hoy, la vuelta al cole, algo que para muchos padres supone largas filas de espera y un fuerte gasto extra. Hoy acompañamos a los papás más rezagados, los que han esperado hasta el último día para comprar los libros de texto y el material escolar. Buenos días, ¿le quedan muchos libros por comprar para la vuelta al cole? No, ya los he comprado todos y ahora estoy un poco con las libretas. Bueno, ¿a qué recurren los padres para no gastar tanto dinero con esto de la vuelta al cole? ¿Recicláis material de otros años? ¿Pasáis material de hermanos de unos a otros? Pues hombre, en mi caso cada año hay que comprar porque tengo un niño en infantil y otro en primaria y entonces escriben en los libros. Entonces cada año hay que comprar libros nuevos. Bueno, toda esta lista es los libros que le tiene que comprar a sus nietos. A 2 nietos, primero de eso y sexto. En este caso le toca a la abuela, ¿eh? Claro. Bueno, pero entonces lo han dejado para última hora esto de comprar el material escolar. Que hemos venido de vacaciones, vinimos ayer y no nos ha dado tiempo. Y entonces es inevitable hacer esta fila, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto rato llevan? No, un cuarto de hora. ¿Y espera encontrar todos los libros o ya alguno igual está agotado? Pues no lo sé, tendremos que volver si no hay. ¿Y esto al bolsillo cómo afecta la vuelta al cole de los niños? Pues es un gasto extra fuerte, ¿verdad? Pero gordo, es carísimo los libros ahora, sí, sí que es verdad. ¿Y los más pequeños están ilusionados con volver al cole? Sí. ¿Qué es lo que más ganas tienes de volver al cole? Pues para ver a mis amigas y amigos. ¿Y de estudiar? Bueno. Otra mamá por aquí que va con lista en mano para comprar los libros del nene, ¿no? Sí. ¿En qué curso está tu hijo? Va a hacer segundo de infantil. ¿Y tú tienes posibilidad de beneficiarte de libros gratuitos? Nada. Esto supone un gasto extra a la vuelta al cole, ¿verdad? Sí, solamente en libros, aún me falta el material escolar. ¿Aproximadamente cuánto calculas que te puedes llegar a gastar teniendo un hijo con esto de la vuelta al cole? Hombre, Alejandro tiene ahora 4 años, de momento necesita poco, pero no sé, yo pienso que entre los, no lo sé aún, 60, 100 euros. Venimos a por el material. O sea, que ahora toca material escolar. Los cuadernos, los lapiceros, que casi te gastas mismo que en libros, pero bueno. Porque no pasamos las cosas de unos hermanos a otros, cada año esto es un gasto, pero ¿no? Los lapiceros sí. Sí, muchas veces el material es más que los libros se los dan, que se nota, desde que los libros se los dan, pero el material te dejas, lapiceros, bolígrafos, cuadernos, carpetas. O sea que tenemos la cuesta de enero, pero también existe ya la conocida y la que se está implantando también como cuesta de septiembre, ¿eh? Ya te digo, yo tengo otro aparte de este, son 2. Y esto supone un gastazo, sí, ¿no? supone. ¿Tenemos claro ya lo que hay que comprar para la vuelta al cole o estamos aquí que no sabemos? Ya terminamos. Nos queda lo último ya, ¿verdad? Algún cuaderno y ya listo. ¿Y mañana al cole? ¿Y con alegría? Sí. Por fin, después de esta larga espera, ¿ya tienen los libros o les falta alguno? No, ya tenemos todos y solamente nos falta subir a la otra planta a cogerlos de lectura. ¿Han tenido todos los que necesitaban? Sí. A pesar de venir a última hora. A pesar de venir a última hora nos vamos completos. Esto se hace un poquillo duro el primer día. Sí, la verdad es que sí, porque no solamente es el material escolar, sino ropa, zapatillas, todo. Entonces es comprar tiempo, prisas. Es peor esta cuesta que la de enero, la cuesta de septiembre ya. Muchísimo más, se nota más, sí. Música, conocimiento del medio, matemáticas,
lengua, ciencias sociales e historia. Pues va a ser que la vuelta al cole sí que pesa, ¿eh? Menos mal que yo la pasé hace mucho ya. Mañana estaremos muy pendientes de esa vuelta al Colegio en Aragón, también de sus consecuencias, pero de momento la tarde de hoy tiene sabor a jota en el barrio zaragozano de Delicias. En tan solo 3 minutos y después de la publicidad seguimos escuchándoles, no se lo pierdan. Zaragoza fue cerrada por 8 viejos portales. Tripería, la del Sancho, el Portillo y la del Carmen, Santa Engracia la de Nuevas propuestas.